Bienvenidos jóvenes al otro tema que corresponde a las pruebas de hipótesis. En este caso vamos a resolver pruebas de hipótesis que corresponden a la diferencia de medias y cómo trabajar y pruebas de hipótesis también correspondiente a proporciones. La prueba de hipótesis para diferencia de medias se aplica cuando se desean comparar dos poblaciones o muestras, como por ejemplo para evaluar la efectividad de tratamientos diferentes en medicina o para comparar el rendimiento de dos métodos de enseñanza en la educación o incluso comparar también dos procedimientos en el área de producción o dos procedimientos en el área de desarrollo, en el área de productividad agrícola, etcétera. Las pruebas de hipótesis relacionadas con proporciones y diferencia de proporciones son aplicables en el campo de la salud pública, ciencias sociales, investigación de mercado, para evaluar las proporciones observadas en dos grupos que difieren significativamente entre sí. Como objetivo nos planteamos comprender los conceptos fundamentales relacionados con la formulación de hipótesis para diferencia de medias y proporciones, seleccionando pruebas estadísticas apropiadas, además interpretar los resultados obtenidos y tomar decisiones basadas en evidencias estadísticas. En la prueba de hipótesis para diferencia de medias se utiliza para evaluar las medias de dos grupos que son significativamente diferentes. Este procedimiento es crucial en investigaciones médicas, educativas y sociales, donde se comparan tratamientos o métodos distintos. La prueba de hipótesis para diferencia de proporciones, en esta se evalúan las proporciones observadas en dos grupos que son significativamente distintos. Es comúnmente aplicada en encuestas o estudios de mercado, permitiendo a las organizaciones tomar decisiones informadas. Al igual que estudiamos en el tema de la clase anterior, también vamos a proponer dos hipótesis. Una hipótesis nula, la cual establece que no hay efecto o diferencia entre los grupos, y una hipótesis alternativa, la que sostiene que sí hay diferencia significativa. Esta bipolaridad es esencial para el análisis estadístico y basándonos en evidencias obtenidas. Objetivos, fundamentación y aplicaciones. En los conceptos fundamentales, comprender el concepto de hipótesis es crucial para validar afirmaciones sobre poblaciones. Esto implica formular hipótesis nulas y alternativas, las cuales se evaluarán mediante datos estadísticos, siempre considerando un estadístico de prueba, considerando un coeficiente de confianza y una distribución de probabilidad correcta. La selección de pruebas estadísticas adecuadas es fundamental para garantizar la validez de los resultados. Se deben considerar factores como el tamaño de la muestra, la naturaleza de los datos y las varianzas cuando son o no conocidas poblacionalmente. ¿Sí? Y la interpretación de los resultados. En una prueba de hipótesis permite tomar decisiones informadas. Esto implica analizar el valor del estadístico de prueba o el valor P y compararlo con el nivel de significancia para poder tomar una decisión al respecto. La toma de decisiones ayuda a la mejora del proceso, en cualquier proceso. Esto implica evaluar si hay suficiente evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis nula, influenciando así las políticas o prácticas. Vamos a referirnos a la prueba de hipótesis relacionada con dos muestras. Primero, cuando las varianzas son conocidas, la prueba de hipótesis para dos muestras se basa en la normalidad de ambas poblaciones. Se utiliza para calcular diferencia entre medias de dos grupos y se aplica a situaciones donde se conocen las varianzas poblacionales. En este caso necesitamos conocer evidentemente el tamaño de las muestras, los promedios, las medias muestrales y las varianzas poblacionales de cada una de ellas. El estadístico de prueba que vamos a utilizar corresponde al valor de Z.
significa que si se conocen las varianzas poblacionales, ya de hecho debo saber que voy a utilizar la distribución normal estándar para establecer un valor crítico. En este caso, el estadístico de prueba contiene aquí las estimaciones puntuales de las diferencias de medias y de hecho las diferencias de los promedios poblacionales. Suponiendo que si ambas varianzas, aún siendo conocidas, son idénticas, entonces el valor de sigma sub 1 al cuadrado y sigma sub 2 al cuadrado se sustituye por uno solo y el valor del estadístico se reduce un poco aplicándose de esa forma. Veamos el ejemplo. Supongamos que queremos comparar el rendimiento en matemáticas de dos grupos de estudiantes. El grupo A tiene una nota promedio de 75 puntos con una varianza de 20 puntos. El grupo B tiene una media de 70 puntos con una varianza de 25 puntos. Cada grupo cuenta con 30 estudiantes. Queremos saber si hay una diferencia significativa entre las medias de ambos grupos con un nivel de significancia del 5%. Si ya de hecho ya nos dan las varianzas, quiere decir que las varianzas son conocidas. Entonces, en la propuesta de las hipótesis tenemos que si no hay diferencias entre las notas promedios, el promedio de notas del grupo A y del grupo B, igual la diferencia va a ser igual a 0. Y como no nos dice cuál sea mayor que cuál, entonces la hipótesis alternativa se considera bilateral. Podemos establecer cualquiera de los dos. El valor crítico, asumiendo un nivel de significancia del 5%, es 1.96. Al ser una prueba bilateral, esa región crítica va a estar dividida en dos partes. Consideramos entonces que para un tamaño de muestra de 30 para el grupo A, la nota promedio es 75 y la varianza es 20. Luego, para el grupo B, la muestra de tamaño 30, una media de 70 y la varianza de 25 puntos. El estadístico de prueba calculado es igual a 4.08. Ahí tenemos la distribución muestral donde se divide la región crítica o región de rechazo en dos colas, porque la prueba plantea que es bilateral. Entonces, como el estadístico de prueba es 1.96 por simetría y el estadístico de prueba calculado es 4.08, eso cae en la región de rechazo. Por tanto, la decisión es, dado que el valor del estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y concluimos que en realidad existe una diferencia significativa en los promedios de las notas entre los grupos A y B. Veamos este otro ejemplo. Supongamos que queremos comparar el rendimiento en la asignatura de Estadística 2 de dos grupos de estudiantes, el grupo A con una nota promedio de 82 y el grupo B con una nota promedio de 78 puntos. Cada grupo cuenta con 25 estudiantes y las varianzas conocidas para ambos grupos es de 16 puntos. Entonces aquí tenemos, primeramente, que la varianza es conocida y además de eso es la misma. Ambas varianzas son iguales a 16 puntos. Entonces vamos a utilizar el valor del estadístico de prueba a como se mostró anteriormente. Queremos saber si hay una diferencia significativa de 5 puntos entre las medias de ambos grupos, con el nivel de significancia del 5%. ¿Qué corresponde aquí? Anteriormente solamente decía que no había diferencias significativas, por tanto el valor de las medias poblacionales era 0, pero ahora dice que la diferencia significativa corresponde a 5 puntos. Por tanto, la diferencia entre los grupos A y B se propone que es de 5 puntos. Tenemos que un valor crítico utilizando un nivel de significancia del 5% es 1.96. Y luego que los datos que tenemos, ambas muestras son de 25 estudiantes, la media muestral, el promedio del primer grupo 82 y del otro grupo 78. Las varianzas iguales, 16. Por tanto, utilizamos para el estadístico de prueba la fórmula que planteamos anteriormente. Entonces, aquí
Restamos 82 menos 78 y la diferencia entre las medias poblacionales obteniendo un resultado para el valor del estadístico de prueba de menos 0.884. Si nosotros lo ubicamos en la distribución normal, vemos de que el valor crítico es menos 1.96 y 1.96 por simetría. Por tanto, esto sería la región crítica a ambos lados de ese valor. Sin embargo, el estadístico de prueba resultó ser menos 0.884, que se encuentra en la región de no rechazo. Esta región que está aquí, que no está pintada, se denomina región de no rechazo. Por tanto, la decisión es no rechazar la hipótesis nula. Isla concluye que, dado que el estadístico de prueba se encuentra en la región de no rechazo, se toma la decisión de no rechazar la hipótesis nula y concluimos que en realidad no existe evidencia suficiente para determinar de que los promedios de los estudiantes varían en las notas entre los grupos A y B por 5 puntos. Entonces, al rechazar la hipótesis nula, decimos prácticamente de que la diferencia entre ambos promedios de estadística 2 prácticamente es distinto a esos 5 puntos. No decimos que no exista diferencia, pero sí lo que podemos plantear es que no es exactamente 5 puntos. Veamos ahora cómo resolver una prueba de hipótesis cuando las varianzas son desconocidas pero iguales. Si las varianzas son desconocidas, utilizamos el estadístico de prueba que corresponde a una distribución t-student y veamos que se calcula de esta forma, considerando un S sub P. El S sub P, al igual de que le utilizamos en la construcción de un intervalo de confianza, es una desviación estándar conjunta y ahí se involucran ambas muestras, ambas desviaciones estándar o ambas varianzas muestrales. En el ejemplo, se lleva a cabo un experimento para comparar el desgaste de dos piezas de motor. Se prueban 12 muestras de la pieza 1, dando un desgaste promedio codificado de 85 unidades, con una desviación estándar de 4. En tanto, se probaron 10 muestras de la pieza 2, con lo que se obtuvo un desgaste promedio de 81 unidades y una desviación estándar de 5. Podríamos concluir con un nivel de significancia del 5% que el desgaste de la pieza 1 excede al de la pieza 2 en más de 2 unidades. Aquí donde dice en más de 2 unidades ya nos está sugiriendo una distribución, una prueba de hipótesis unilateral derecha. Más de 2 unidades, unilateral derecha. Supongamos que las poblaciones son aproximadamente normales con varianzas iguales. Ahí está la propuesta en cuanto a las hipótesis. Les decía, unilateral derecha, solo por leer que es más de 2 unidades. Luego tenemos lo que corresponde al valor del estadístico de prueba. En este caso consideramos 20 grados de libertad, n sub 1 más n sub 2 menos 2 y el valor del estadístico de prueba para la distribución t-student 1.725. Considerando los datos propuestos para cada una de las muestras, calculamos la desviación estándar conjunta, que es 4.478, y verificamos en todo caso que el valor del estadístico de prueba 1.725 y el estadístico de prueba, el valor del estadístico de prueba obtenido 1.04 está en la región de no rechazo. Por tanto, nosotros aquí concluimos que no se tiene que rechazar la hipótesis nula y decimos de que no, el desgaste de la pieza 1 no excede al de la pieza 2 en más de 2 unidades. Si las varianzas son desconocidas pero distintas, entonces procedemos utilizando siempre la distribución t-student con este estadístico de prueba. Ahí van involucradas ambas varianzas muestrales. Y la diferencia es que los grados de libertad se obtienen mediante esa fórmula. Veamos el ejemplo. Datos de muestras de sangre. En un estudio realizado por el Banco Nacional de Sangre, el MINSA,
se examinó la influencia de un fármaco sobre los niveles de circulación de andrógenos en la sangre. Se obtuvieron muestras de sangre de personas inmediatamente después de recibir una inyección con el fármaco. 30 minutos después se obtuvo una segunda muestra de sangre. Los niveles de andrógenos de 15 personas al momento de la inyección y 30 minutos más tarde, medidos en nanogramos por miligramos, se presentan a continuación. Se prueba con un nivel de significancia del 5% si las concentraciones de andrógenos se alteraron después de 30 minutos. Como de hecho se nos da la información de los 15 pacientes al momento de la inyección y después de aplicada la inyección, 30 minutos después, resulta que no nos dan las varianzas ni las desviaciones estándar. Por tanto, hay que calcularlas, tanto las medias como las varianzas muestrales. En este caso, la propuesta es que si existe diferencia o no en la cantidad de andrógenos antes y después de aplicada la inyección. Entonces, la hipótesis, como no dice ni más ni menos, es una prueba bilateral. El valor crítico, utilizando un nivel de significancia del 5% y 22 grados de libertad, es de 2.074. El estadístico de prueba, 1.01, el cual se compara con el valor crítico. Y decimos de que por ser menor que el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Como resultado, concluimos que existe cierta evidencia de que hay una diferencia en los niveles de andrógenos que circulan en la sangre. Si ahora nos referimos a las pruebas de hipótesis relacionadas con proporciones, entonces de igual manera vamos a establecer pruebas de hipótesis para una proporción y diferencia de proporciones. La prueba de hipótesis sobre una sola proporción evalúa la efectividad de un producto o tratamiento, como la proporción de artículos defectuosos en un embarque. Esta prueba utiliza la hipótesis nula de que la proporción P es igual a un P sub 0 y permite determinar si la proporción observada difiere significativamente del valor especificado. Las hipótesis para proporciones también pueden ser unilateral, izquierda, unilateral derecha o bilateral, dependiendo de lo que se proponga en el estudio. El estadístico de prueba con el cual se puede contrastar la hipótesis relacionada con una sola proporción es este, considerando Z igual a P estimado menos la proporción que se propone dividido sobre la raíz cuadrada de P por Q entre N. Si vemos que estamos utilizando la variable Z, es porque para las distribuciones de probabilidad de proporciones y las pruebas de hipótesis de proporciones siempre vamos a trabajar con la distribución normal, dado que se conoce la varianza poblacional a partir de la evidencia que nosotros tenemos calculada. El ejemplo, un medicamento que se prescribe comúnmente para aliviar la tensión nerviosa se considera que es efectivo en tan solo el 60%. Resultados experimentales con un nuevo fármaco que se suministra a una muestra aleatoria de 100 adultos que padecen de tensión nerviosa demuestran que 70 tuvieron alivio. Esta es evidencia suficiente para concluir que el nuevo medicamento es superior al que se prescribe actualmente, utilice un nivel de significancia del 5%. Entendiendo el problema, con el medicamento que existe actualmente en el mercado, solamente el 60% de los pacientes sienten alivio. Con el nuevo medicamento se propone que el 70% de los pacientes tengan un alivio. Entonces hay que probar la hipótesis que si eso es correcto, si es posible mejorar la proporción de pacientes que mejoran. Por tanto, si antes era del 60%, la propuesta es que el porcentaje de pacientes que mejoran sea mayor que ese 60%. Por tanto, se propone una hipótesis unilateral derecha. El valor crítico para el nivel de significancia del 5% es 1.64 y el estadístico de prueba que se calcula se obtiene como 2.04. Entonces, si se propone la
la curva de la distribución normal, vemos de que este valor del estadístico es mucho mayor que el valor crítico, que el valor de la tabla, de tal manera que caería sencillamente en la zona de rechazo, en la región crítica o región de rechazo. Este valor lo comparamos con el valor P, siendo este una prueba que corresponde solamente para las proporciones, que es la probabilidad a partir de la distribución binomial siempre y cuando el valor del tamaño de la muestra sea pequeño. Para un n grande se requieren procedimientos de aproximación, entonces aplicaríamos la distribución Z. Pero en el caso de las proporciones, la probabilidad sería la probabilidad de que Z sea mayor al valor que calculamos con la fórmula anterior. Y aplicando las propiedades de la distribución normal que ya vimos en temas pasados, sustituimos el valor de la tabla y obtenemos un resultado 0.0207. Este valor se contrasta con el valor del nivel de significancia alfa. Si este valor es menor que el nivel de significancia alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula. Por tanto, aquí, dado que 0.02 es menor al nivel de significancia alfa, entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula y podemos concluir de que el nuevo tratamiento, el nuevo fármaco es efectivo y es real de que puede mejorar en un mayor porcentaje al número de pacientes. La prueba de hipótesis sobre dos proporciones. Cuando se desean comparar dos proporciones, se establece una hipótesis de que H sub 0 es P sub 1 igual a P sub 2. Esta prueba se utiliza en estudios de mercado o encuestas donde se basan diferencias significativas en la aceptación de un producto. A menudo hay situaciones donde deseamos probar la hipótesis de que las dos proporciones son iguales. En general, deseamos probar una hipótesis nula en que dos proporciones o parámetros binomiales sean iguales. Y de igual manera también podemos implementar las hipótesis alternativas unilateral o bilateral. En este caso, si es hipótesis nula, para comparar dos proporciones, puede utilizarse cualquiera de las hipótesis alternativas unilaterales o bilaterales como ya la hemos propuesto. El estadístico para el cual se basa la decisión es la variable aleatoria P sub 1 menos P sub 2 como parámetro poblacional, el cual considera un estimador puntual y que se distribuye de forma aproximadamente normal con media P sub 1 menos P sub 2 y varianza la que tenemos aquí propuesta. Por lo tanto, la región crítica se puede establecer usando la variable aleatoria normal estándar. Cuando H sub 0 es verdadera, podemos sustituir P sub 1 igual a P sub 2 por un mismo valor P. Y para los valores de Q también, que ya sabemos que son las proporciones complementarias. Como valores comunes, entonces la fórmula de la variable aleatoria normal sería la propuesta ahí. Y la fórmula para calcular este valor de P sería esta. X sub 1 más X sub 2 dividido por N sub 1 más N sub 2. Y por tanto el Q estimado es simplemente el complemento. Veamos el ejemplo. Se tomará el voto entre los residentes de una ciudad y el municipio circundante para determinar si se deben construir una planta química en los alrededores. El lugar de construcción está dentro de los límites de la ciudad y por esa razón muchos votantes del municipio consideran que la propuesta pasará debido a la gran proporción de votantes que favorecen la construcción. Para determinar si hay una diferencia significativa en la proporción de votantes de la ciudad y votantes del municipio que favorecen la propuesta, se realiza una encuesta. Si 120 de 200 votantes de la ciudad están a favor de la propuesta y 240 de 500 residentes del municipio también lo están, ¿estarían ustedes de acuerdo en que la proporción de votantes de la ciudad que están a favor de la propuesta es mayor que la proporción de votantes del municipio?
utilice un nivel de significancia del 5%. Entonces, lo primero es establecer cuáles son las proporciones muestrales por cada uno de los grupos de votantes. Y la propuesta aquí es que la hipótesis planteada es, en principio, la hipótesis nula de que las proporciones sean las mismas. Por otro lado, de que la proporción de votantes de la ciudad es mayor a la proporción de votantes del municipio que están a favor de la construcción de esa planta química. Con un nivel de significancia del 5%, el valor crítico es 1.645. Las proporciones individuales, las proporciones muestrales o las estimaciones puntuales para cada uno de los grupos de votantes sería que de la ciudad el 60% está a favor de la construcción de la planta química y en el municipio el 48% está a favor de la construcción de esa planta química. Por tanto, es lo que queremos corroborar. De tal manera que calculamos un P estimado que sería una proporción conjunta de ambas poblaciones y eso corresponde a un 51%. De tal manera que la proporción complementaria, las que no están de acuerdo con la construcción, sería el equivalente a 0.49. El estadístico de prueba, considerando el valor P, 0.51, y el valor Q, el complemento de él, 0.49, nos dice que es 2.9. Calculando el estadístico, el valor P, calculando el P valor, esto nos da que la probabilidad de que Z sea mayor a 2.9 es igual a 1 menos el valor de la distribución normal. Y esa sería la probabilidad que corresponde. Siendo la prueba de hipótesis correspondiente a proporciones, calculamos el valor P. Si la prueba de hipótesis es bilateral, esa probabilidad la multiplicamos por 2. Pero si la prueba es unilateral, no se multiplica por 2. Entonces, la decisión es rechazar la hipótesis nula y de que estén de acuerdo en que la proporción de votantes de la ciudad a favor de la propuesta es mayor que la proporción de votantes del municipio. Vemos de que esa probabilidad obtenida es mucho mayor que el nivel de significancia alfa, por tanto, se rechaza la hipótesis alternativa, la hipótesis nula. Siendo este el tema que corresponde a pruebas de hipótesis de diferencia de medias, prueba de hipótesis de proporciones, entonces ahora vamos a consolidar ese contenido buscando en la plataforma el tema que tiene por nombre hipótesis de diferencia de medias y proporciones. A continuación, resolver los ejercicios de la guía número 14 y la actividad sumativa 6 que se encuentran en la plataforma. Al llevar a cabo esta prueba se formula una hipótesis nula que establece que no hay diferencia entre las medias o proporciones de dos grupos y una hipótesis alternativa que sostiene que sí existen diferencias significativas o bien que una de ellas es mayor que la otra en dependencia de lo que se propone en el estudio. De hecho, las pruebas que corresponden calculando los estadísticos correspondientes, considerando la distribución de probabilidad y un coeficiente de confianza apropiado, entonces se pueden tomar decisiones basadas en evidencia y que sean de mayor provecho para cada una de las investigaciones que se desarrollen. Así que, jóvenes, los invito a que propongan soluciones a los ejercicios que están propuestos en la guía y que tomen en cuenta que el foro de consultas permanentes se encuentra ahí habilitado para que hagan sus consultas y puedan desarrollar de manera eficiente su aprendizaje. Hasta la siguiente.